Buenas tardes. Buenas tardes, hermanita. ¿Cómo está? Buenas tardes. Ay, hermanita, Qué bueno. ¿cómo ha pasado? Bien, gracias a Dios. Buenas tardes con todos, buenas tardes, hermanita, buenas tardes. ¿Cómo está, profe Marcelo? Buenas tardes. Bienvenida. Buenas Gracias. tardes. Buenas tardes, bienvenida. Gracias, muy amable. Buenas tardes, Padre Jesús. Buenas tardes, profe Noroña. Buenas tardes, doña Alicia. Doña Grimanesa. Hermana Susana. ¿Cómo le va? Padre Jesús, buenas tardes. Aquí estamos. Intentando. Aquí en Pacayaco está lloviendo durísimo. Quizás se pueda escuchar algo. Sí, se le escucha. A Todo usted el sí día, se le todo el día escucha. llovió. Todos Se le los días. escucha clarito, se le escucha clarito. Sí, aquí también ha llovido todo el día. Bien. Oiga, está grave. Es que hoy es el día de Santa Marianita. Santa Marianita. Ajá. Vamos acá con las hermanas.
Ah, qué bueno. Ya mismo se debe conectar los demás a las 3. Esperemos un ratito. Bueno. Buenas tardes, hermanita. Buenas tardes con todos. Muy buenas tardes. Buenas padre. tardes, hermanita Buenas Luz. tardes. ¿Cómo está, profe Luz? Buenas tardes con todos. Profe Anita, buenas tardes. Buenas tardes, hermana. Qué buena está la comisión de pastoral. Creo que sí. Yo ahorita recién veo el mensaje. Por favor que paguen. Les pido de favor que por favor apaguen los micrófonos. Quiero estar junto a ustedes en la preparación, como bien. La Asamblea Eclesial es la primera vez que se hace. No es una conferencia del Episcopado Latinoamericano, como se hicieron las anteriores, la última aparecida. Pero todavía tenemos que aprender mucho. No es otra cosa. Es una reunión del pueblo de Dios. Laicas, laicos, consagradas, consagrados, sacerdotes, obispos, todo el pueblo de Dios que va caminando. Se reza, se habla, se piensa, se discute, se busca la voluntad de Dios. Yo te daría 2 criterios que nos acompañen en este tiempo. Tiempo que nos abren un horizonte de esperanza. Primero, junto al pueblo de Dios. Que esta asamblea especial no sea una élite separada del santo pueblo fiel de Dios. Junto al pueblo. No se olviden que todos somos parte del pueblo de Dios. Todos somos parte. Ese pueblo de Dios que es infalible e incredente, como nos dice el concilio, es el que nos da la pertenencia. Fuera del pueblo de Dios surgen las élites ilustradas, de una ideología, de otra, y eso no es la iglesia. La iglesia se da a partir del pan. La iglesia se da con todos, sin exclusión. Y una asamblea eclesial es signo de una iglesia sin exclusión. Y la otra cosa que hay que tener en cuenta es la oración. En medio de nosotros está el Señor. Que el Señor se haga sentir. Desde ahí nuestro pedido para que esté con nosotros. Los acompañen con mi oración y con mis buenos deseos. Y adelante, con coraje. Que Dios los bendiga a todos. Por favor, no se olviden de rezar. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y serán creadas todas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Le damos que Monseñor nos pueda dar la bendición para darle paso al Padre Sebastián Panizo, que nos va a dar esta palestra. Muy buenas tardes con todos y todas. Les agradezco por haber se conectado y están presentes en esta inducción. Ya son diversas las inducciones que fueron propuestas. Yo creo que es muy importante que de verdad vayamos entendiendo y dando los pasos necesarios, porque el tiempo también urge, el tiempo no es tan largo. La asamblea se realiza en noviembre, hasta julio deberíamos cumplir con esa tarea de ayudar al pueblo a hablar, escuchar y enviar nuestras contribuciones a quien está organizando esta asamblea. Que Dios envíe
un rayo de la luz de Pentecostés sobre esta inducción, esa reunión, y ilumine el corazón, la mente de cada uno y cada una, con mucho amor, con capacidad de entender, sobre todo con la voluntad de participar y de permitir que mucha gente pueda participar. Hagamos con amor esa parte que nos toca y que también hoy la Santa Mariana de Jesús, y aprovechamos para saludar las Marianitas, felicitarlas. Hoy celebramos esa fiesta. Ella que no hesitó en ofrecerse a sí misma para el bien de esta nación. Ofrezcan ese tempito para el bien de todo el pueblo que Dios nos ha confiado. Que el Señor les bendiga y guarde. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Damos paso al Padre Sebastián Panizo, que nos va a dar esta charla esta tarde. Le agradecemos por su tiempo y su disponibilidad. Y también desde acá de Pacayaco, las hermanas Marianitas les mandan un gran saludo. Aquí está conmigo la hermana Lucía, que quiere darle unas palabritas así rápido. Sí. Muy buenas tardes con todos. Una alegría de mirarles, aunque de lejos, pero pues este día es muy especial. Que Santa Marianita les bendiga. Estamos celebrando la fiesta de Santa Marianita. Y qué alegría verles, aunque lejitos, como les decía. Muchas bendiciones. Vamos también a compartir con ustedes. Gracias. Bueno, entonces, con esos saludos, el Padre Sebastián, bienvenido. Está con el Vicariato San Miguel de Sucumbíos. Adelante. Muy buenas tardes, queridos hermanos, hermanas, Monseñor. Gracias por esta invitación a nombre de Monseñor David de la Torre, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Quito y también secretario adjunto de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y el delegado de la Conferencia Episcopal para esta Asamblea Eclesial Latinoamericana y del Caribe, pues les doy la más cordial bienvenida y aquí a su disposición. Yo no sé si podemos entonces dividir este encuentro en dos momentos. Un momento primero sería qué es, por qué, quiénes van a participar en la asamblea, si así nos familiarizamos todos un poco con esta dinámica asamblear. Y en un segundo momento ya la metodología, cómo vamos a participar y las dudas, las preguntas que ustedes tengan en cuanto a la plataforma, en cuanto a enviar los cuestionarios, el registro. Entonces yo lo que les quisiera proponer es hacer dos momentos. Un primer momento sobre el contenido, qué es la asamblea, y un segundo momento ya cómo vamos a participar. Y mientras tanto, pues en este proceso de la presentación, pues ustedes pueden ir escribiendo sus preguntas y al final las compartimos libremente. Entonces, si puedo compartir pantalla para comenzar con ya la asamblea. Muy bien. Entonces, ¿por qué una asamblea? ¿Por qué entonces ahora en América Latina tenemos este movimiento eclesial de este proceso de escucha, de este proceso de reunirnos, de vernos, de encontrarnos y de comenzar a mirar cómo está nuestra iglesia? Primero, no es porque la iglesia está en crisis, sino que es un dinamismo, diríamos, interno de la iglesia, cada cierto tiempo de años, reunirse, discernir, evaluar, celebrar y también abrir nuevos caminos de esperanza. Entonces eso es normal. La última asamblea del Episcopado Latinoamericano y del Caribe fue en mayo del 2007 en el Santuario de Aparecida en Brasil. Esa fue la última reunión de los obispos de Latinoamérica y también con delegaciones que representaban a todo el pueblo de Dios. Entonces han pasado ya, como ustedes ven, 14 años. El mundo siempre tiene este proceso acelerado de cambios. El Papa Francisco dice, estamos viviendo no una época de cambio, sino un cambio de época. Estamos como
dice una persona, justo en la esquina de la historia. No sabemos qué va a venir, pero debemos ahora entonces prepararnos para este giro, para las nuevas generaciones. Por eso, entonces, la iglesia también sabe que está en el mundo. Los hombres y mujeres de este tiempo necesitan también una voz del Evangelio que ilumine precisamente este cambio de época. Ante eso, entonces, como les digo, es algo normal. No es que hay alguna intención aquí escondida o por qué ahora, por qué no antes. No, es un proceso que la iglesia lo tiene y en todas partes del continente, también en la iglesia italiana, ellos también tienen cada 10 años estos procesos de escucha. En el año 2015 me parece que también tuvieron ahí un proceso sinodal de escucha. Entonces, la mayoría de conferencias tiene este momento normal de escuchar a todo el pueblo de Dios, como nos decía el Papa Francisco en este mensaje, junto al pueblo de Dios. Y por eso es una asamblea. ¿Quiénes pueden participar? Todos. Evidentemente, nadie está obligado a participar. No es que vamos a llevar un control. No, por eso el carácter asamblear es libre. Y precisamente ahí está su riqueza, en esta libertad que cada uno y también en grupos podemos nosotros colaborar. Entonces, ¿quiénes pueden participar? Todo el pueblo de Dios. Y esa es nuestra misión, darle voz a todo el pueblo de Dios, desde los monaguillos, desde la catequesis, padres de familia, jóvenes, catequistas, consejos pastorales, párrocos, seminaristas, comunidades religiosas, grupos de oración, voluntarios, todos los grupos a los cuales nosotros de una u otra manera estamos con alguna relación pastoral. A ellos en primer lugar. Dicen que la caridad empieza por la casa. Entonces, son primero estos grupos, los primeros destinatarios que nosotros debemos promover y animar en este proceso. Entonces, ¿qué es la asamblea? Es un tiempo especial de escucha del Espíritu Santo y de escucha de los signos de los tiempos. ¿Quiénes pueden participar en esta asamblea? Todo el pueblo de Dios, en primer lugar, y también todas las personas de buena voluntad. Por ejemplo, el tiempo nos apremia, pero si tuviéramos un poco más de tiempo, ustedes pueden darse un poco más de tiempo y dicen, yo quiero también socializar este trabajo con los dirigentes de mi comunidad, los dirigentes barriales. También se puede pedirles organizar este grupo y decirle, miren, de estas realidades, cuáles ustedes parecen que es más importante, cuál es menos importante, cómo afectaría esto en nuestra vida, cómo podemos asimilarla, integrarla, que son las preguntas. Podemos también hacerlas. A un grupo de profesores también podemos, o sea, si nos queda el tiempo, podemos también llegar a estos otros grupos, o como el Papa Francisco dice, a estas otras periferias existenciales. Entonces, ¿qué es la asamblea? ¿Quiénes pueden participar? ¿Por qué la asamblea? Porque es un momento normal. Y entonces, ¿cuál es el contenido de la asamblea? Cuando los representantes del CELAM tuvieron esta reunión con el Papa Francisco para presentarle esta nueva asamblea del episcopado latinoamericano, el Papa Francisco les dijo, miren, todavía no hemos excavado todo el tesoro, todo el potencial de Aparecida. Tenemos todavía esa misión pendiente. No nos apresuremos, vayamos a la fuente, vayamos a las raíces. Y por eso entonces esta asamblea tiene como fuente, como manantial, el documento conclusivo de Aparecida. El lema de esta asamblea es: todos somos discípulos y misioneros en salida. El discipulado y la misión fueron como estas dos categorías teológicas y pastorales
fundamentales del documento de Aparecida. Todos en Latinoamérica somos discípulos y misioneros en salida, en construcción del reino de los cielos. Entonces, ante este paradigma del discipulado y de la misión, el Papa Francisco nos pidió esta relectura agradecida del documento de Aparecida. Evidentemente ha habido unos signos de los tiempos que no estaban en el documento de Aparecida, como es la pandemia, la COVID-19, y vamos a ver entonces ahora cuáles son los recursos para esta asamblea. Para esta asamblea tenemos básicamente dos recursos pastorales. El primero, el que están viendo en pantalla, que es el documento de camino, o para el camino, perdón, documento para el camino hacia la asamblea eclesial de América Latina y el Caribe. Este es el documento como la base, diríamos, como el material de trabajo. Y hay un segundo documento que es la guía metodológica, es decir, ya la manera práctica como nosotros vamos a armar una asamblea, los procesos de escucha, los cuestionarios y la manera como vamos a participar, a enviar estos datos. Les doy una buena noticia, nosotros no debemos hacer ningún trabajo de tabulación. No nos corresponde a nosotros hacer ninguna síntesis de los aportes que vamos recibiendo. Todo lo que nosotros vayamos a escuchar, a elaborar, nosotros lo enviamos directamente a la plataforma de la página de la asambleaeclesial.lat. Entonces nuestra misión no es tabular, no es recoger datos, no es hacer una síntesis, no es enviar, no, nuestra misión es promover, animar y apoyar todo este proceso de escucha. Entonces, los recursos son dos. Ahora les voy a presentar de una manera muy sintética el documento para el camino. El documento para el camino, entonces, como les decía, inspirado en el manantial de Aparecida, está también construido en tres partes, siguiendo el método de ver, juzgar y actuar. Primero, ver la realidad, la vida de nuestros pueblos. Segundo, juzgarla, iluminarla a partir de la vida de Jesucristo. Y tercero, pues ya esta vida de los discípulos y misioneros de Jesucristo está para comunicar la vida a los pueblos. Entonces el método es vida, evangelio, vida. Partimos de la vida, la iluminamos con el evangelio y volvemos a la vida. Por eso esta no es una hipótesis, no es un laboratorio, no. Partimos de la realidad de nuestros pueblos. Y un poco ya Monseñor nos decía, el tiempo nos apremia. Esta asamblea está en la línea del tiempo, está estructurada en tres momentos. Estamos aquí en este cajoncito azul, en la mirada contemplativa que iría desde los meses de abril a junio. Entonces, el primer momento de esta asamblea no es que termina aquí, son tres momentos. Como ya decía Monseñor, la reunión, la asamblea se va a celebrar del 21 de noviembre en México, de una manera presencial. Va a haber unas delegaciones y también va a haber otras sedes virtuales. Entonces, va a ser una manera híbrida y una participación sincrónica. Estamos en el mes de mayo, entonces estamos justo en el corazón, en el iris, diríamos, de la mirada contemplativa, es decir, en el corazón de la escucha. Tenemos todavía un mes para todavía entrar en este proceso de escucha y participar. Luego viene un segundo momento que es ya el discernimiento comunitario, es decir, la síntesis que el CELAM va a hacer de todas las voces de Latinoamérica y del Caribe. Y un tercer momento, como ustedes lo ven ahí, ya es la reunión de la asamblea en noviembre del 2021 en México, y ya de acuerdo a lo que escuchemos, a las realidades de los pueblos latinoamericanos y del Caribe, se irá entonces ya diseñando los nuevos caminos para la evangelización. Les decía que este documento, la asamblea, el contenido de nuestra asamblea, tiene tres momentos. Y eso sí, aquí hay una tentación, les digo personalmente, es bueno que nosotros como animadores tengamos el dominio y la estructura de este tema. Porque si no, armamos una asamblea
y nos vamos desviando, nos desconcentramos, tenemos muchos distractores, hay muchas cosas de qué hablar y nos olvidamos de el sentido de la asamblea. Por eso es importante tener claro la estructura, el contenido, diríamos, el núcleo de esta asamblea. Son 3 momentos, como les decía, 3 partecitas de este documento: la vida de nuestros pueblos en América Latina a través del verbo ver, ver la vida, escuchar, contemplar, diríamos, la vida, la realidad de nuestros pueblos. Un segundo momento, esta vida de nuestros pueblos que se ilumina a partir del encuentro con Jesucristo. Y un tercer momento, el camino de la mirada, el camino del corazón hacia una conversión personal, comunitaria y social, que sería ya el momento de la salida, el discipulado y la misión en salida. Entonces, a ver, vamos a la primera parte, al primer momento, la vida de nuestros pueblos. ¿Cómo vamos a tomar el pulso de la vida de nuestros pueblos? Nos dice, en esta hora de la historia, hoy 2020, tenemos entonces justo este flagelo de la COVID-19. Entonces nos dice, vamos a tomar el pulso de esta hora de los pueblos latinoamericanos desde 11 ángulos. O sea, el poliedro de América Latina lo vamos a ver desde 11 ángulos. Primero, la pandemia 2019, la COVID-2019. Esta mirada de los discípulos y misioneros, nuestra mirada creyente, es una mirada doble, y eso es importante. La mirada humana y la mirada divina, esta mirada encarnada de Jesucristo, que nos ha enviado el Espíritu Santo. Esta mirada entonces que nos ayuda a descubrir las perlas que hay, los valores, las buenas costumbres, tradiciones de nuestro pueblo, las alianzas, las redes que van surgiendo, pero también a ser críticos, profetas, y decir, también estamos viviendo momentos difíciles, momentos de corrupción, de injusticia. Yo les voy a contar algo de lo que acabamos de discernir sobre este primer punto. En la asamblea que teníamos, entonces veíamos que verdaderamente hace un año todos teníamos miedo, que pensamos, ¿no es cierto?, que los pobres, cuando íbamos a abrir la iglesia, nos iban a saquear en el proceso de reapertura. Teníamos miedo y me decían los delegados de bioseguridad, padre, será de llamar a la policía, vamos a ver a muchos hermanos de Juan 23 que nos ayuden a resguardar, porque si abre la iglesia van a venir a saquearle, le van a robar. Y teníamos miedo. Pero cuando fue el proceso de reapertura, fue todo distinto. Fue un cambio que tuvimos todo. La gente más humilde, la gente más pobre, más sencilla, la que venía a la iglesia, fue la gente más solidaria para armar los kits de las canastas alimentarias. Fueron los más solidarios. Y la sorpresa que nos llevamos fue, aquí me están grabando, que precisamente ciertas autoridades se nos robaron una puerta del cementerio. Mire, nosotros que pensamos que los pobres nos iban a saquear, fue todo lo contrario. Y eso para nosotros, miren, fue una luz que nos enseñó que la COVID, la pandemia, como decía el Papa Francisco en este momento de extraordinario, desenmascaró muchos sistemas de corrupción y al mismo tiempo puso de relieve mucha bondad, mucha sensibilidad, lo que hay en el corazón creyente. Como les digo, es esta mirada que debemos tener al analizar estos ángulos, estas realidades de nuestra América Latina. Segundo, la economía. Es verdad que hay una economía que excluye, una economía basada por una cultura del consumo que también está deshumanizando al ser humano con el lema, ¿no es cierto?, usa y vota. Pensamos que también las relaciones interhumanas pueden tener ese mismo paradigma de consumo, pero también hay una economía solidaria, una economía que pone en el centro al ser humano,
redes de economía solidaria que van apoyando también estos microemprendimientos, una cultura de la muerte, una cultura de la violencia, una cultura machista que va también a veces teniendo un apogeo en nuestras realidades ecuatorianas. Veíamos perdón que les voy poniendo algunos ejemplos, pero es ver cómo se puede aterrizar esto. Hace tiempos veíamos la violencia en las prisiones, en ciertas prisiones de nuestro país. Y luego vimos cómo se dispararon ciertas olas de sicariatos en las calles, en las avenidas. Cómo iba entonces, ¿no es cierto?, siendo lo que pasa en la periferia, luego se reproduce en el centro. Esas violencias también silenciosas, intrafamiliares, que hay que también ayudar a dar nombre. El cuidado de la casa común, una situación que hoy está en emergencia, la educación a nuestros hermanos migrantes, que muchos de nosotros les tenemos miedo, y precisamente esta vulnerabilidad me hacía el otro día una señora caer en cuenta. En el año 2001, 2002, casi todas las familias ecuatorianas tenían un familiar migrante en el extranjero. Se podía decir que este éxodo de las familias o de algún familiar ecuatoriano nos golpeó a todos. El sueño americano, en busca del sueño americano. Y precisamente hoy, reconocer a rostros de hermanos migrantes que están en nuestros pueblos también nos lleva a no tener miedo, sino a saber que esta vulnerabilidad, ¿qué despierta en mí? A veces despierta indiferencia, miedo, sospecha, pero también ha despertado una capacidad de acogida y de hospitalidad en muchas de nuestras comunidades. Aparecida dice que el Kairos de Latinoamérica son estos sujetos emergentes de las nacionalidades indígenas y afrodescendientes. Ellos tienen muchos valores ancestrales que apoyarnos y que concuerdan, que pueden ser iluminados, que pueden ser inspirados con el Evangelio, con la tradición cristiana. Hoy tenemos la presidenta de la Asamblea ecuatoriana, Guadalupe Yoli. Mire, este papel también de la mujer en la democracia, en la globalización, que no solo tiene este fenómeno ambiguo, que puede ser un instrumento de manipulación, de opresión, desde el manejo de la información, pero también una globalización que nos habla el documento de la solidaridad, de la esperanza. Serían como estos 9 ángulos que vemos las banderas, los estandartes de nuestros pueblos latinoamericanos. Pero también no es solo un ver afuera. La Asamblea también nos dice, hagamos esta mirada introspectiva, esta mirada del corazón. ¿Y tú, Iglesia, qué dices de ti? ¿Qué dices de ti, Iglesia? Entonces, para esto, vamos también por dónde nos vamos a ver, qué vamos a vernos. Yo les he puesto esta imagen del Chimborazo, el Taita Chimborazo, el punto más cercano a la luna. También hoy contemplábamos en parte este eclipse que teníamos, nos regalaba la naturaleza, el punto más cercano al sol, y precisamente esta altura nos debe a nosotros llevar a tener una mejor visión de nosotros. El documento de camino nos propone entonces estos 7 rostros que debemos tener en cuenta al analizar, al mirar, al contemplar la identidad de la Iglesia. Este primer rostro de la secularización. ¿Cómo la Iglesia hoy puede llevar una palabra? ¿Cuál es la presencia de la Iglesia ante una sociedad cada vez más secularizada? Ante un éxodo de nuestros hermanos hacia las distintas iglesias evangélicas, ante esta movilidad humana interna que cada vez se va aglomerando en las grandes ciudades, en las metrópolis. ¿Cómo entonces soñar, organizar una pastoral urbana que tenga entonces una iglesia de puertas abiertas? ¿Cómo hoy los jóvenes
pueden tener esta experiencia de Jesús que nos dice el Papa Francisco en la Christus Vivit, un Jesús vivo y que te quiere vivo. ¿Cómo hoy los jóvenes pueden entrar a la fuente del costado abierto de Jesucristo? El papel de las mujeres en la iglesia, no solo en cuanto a su presencia en la liturgia, en los movimientos, sino también en estos momentos precisamente de discernimiento, de escucha. También nuestra iglesia latinoamericana ha sido duramente flagelada por este fenómeno de los abusos sexuales a menores de edad y a personas vulnerables, que no es un abuso solo sexual, es un abuso, como decía el Papa Francisco en su carta al pueblo de Chile, un abuso de conciencia, un abuso de poder, un abuso de precisamente el respeto, la fragilidad de los más pequeños y también de toda una cultura de encubrimiento, que es el clericalismo. Esta búsqueda entonces de poder, de prestigio, como les digo, son luces y son sombras. Hoy escuchaba una frase muy bonita. Es como mirar las llagas abiertas del cuerpo de Cristo en la iglesia. Llagas abiertas del Señor resucitado, que no son entonces solo un signo de su amor por nosotros, sino que también son el signo y la fuente de este nuevo manantial de vida. Por eso las llagas del Señor están abiertas, porque siguen brotando vida. Entonces son como, les digo, como estos 8 rostros, 7 rostros que nos propone el documento también para ir contemplando a nuestras comunidades, a nuestros grupos. Un segundo momento, como les decía, iluminar esta vida de nuestros pueblos desde el encuentro con Jesucristo. Y un Jesucristo muerto y resucitado. Muerto y resucitado. Esta lectura de los signos de los tiempos puede ser un poco ambigua. A veces nos puede dar desconcierto, decepción, pesimismo, pero sobre todo para nosotros, discípulos, misioneros, debe ayudarnos a fortalecer este encuentro de fe, este amor personal y comunitario con el Señor, que nos da estos ojos, este instinto de la fe para tener una mejor comprensión de la cultura y del proyecto de Dios entre nosotros. Entonces, este momento de discernimiento y de escucha debe provocar en nosotros un discipulado, un seguimiento más radical de Jesús, que hay que convertirnos, por supuesto. Y aquí atención, no es que este proceso de escucha es para formar otra iglesia. No, no se trata de formar otra iglesia, sino de provocar este proceso de conversión en cada uno de nosotros y de fortalecer nuestra misión, que es esta comunicación de vida al servicio de la integralidad del pueblo de Dios, como discípulos y misioneros al servicio de la vida. Y por eso esta gramática, ¿no es cierto?, o estos pasos de la misión son de persona a persona, de persona a familia, de familia en comunidad y de comunidad al pueblo. Diríamos, es una misión que va del corazón a la familia, de la familia a la comunidad y de la comunidad al pueblo, a la sociedad. Y por eso es importante tener nosotros esta experiencia que les puse aquí en este icono de la amistad. El Señor Jesús que pone su mano en el hombro de este abad Menas, que le dice: no estás solo, cuenta conmigo, no tengas miedo. Creo que esta es la experiencia que debemos tener todos. Como dice el libro de los Proverbios, ay de aquel
Ay de aquel que cuando se caiga no haya quien lo levante. El Señor nos levanta. El Señor está haciendo camino con nosotros. No estamos solos y precisamente estos momentos de escucha deben ayudarnos a reconocer la presencia del Señor resucitado y de su Espíritu Pascual en medio de nosotros. Y el tercer momento, hacia una conversión personal, comunitaria y social. Y es el momento del actuar. ¿Por dónde nos vamos a mover? Entonces, ahí les puse una brújula para decir, bueno, parece que hay muchas necesidades, muchas urgencias. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es nuestro norte? Las coordenadas que nos dan en el documento son estas realidades. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que la iglesia entonces en esta hora de la historia está llamada a dar una luz, una buena nueva? Primero, la casa común, la ecología, el cuidado de la casa común. El cristianismo tiene mucho que dar. Precisamente el misterio de la encarnación del Logos, de la palabra de Dios que se hizo carne, nos lleva a tener un cuidado especial por la creación. Tanto amó Dios al mundo que nos entregó a su Hijo Jesús. Entonces yo creo que en este momento tenemos una puerta muy grande para el anuncio del Evangelio desde el cuidado de la casa común. Evidentemente, esta pandemia a todos nos ha afectado en la economía. Una economía que ha estado marcada por esta búsqueda de el poder. Y hoy el Evangelio nos decía algo muy bonito Jesús en el Evangelio de Marcos 10. Con ustedes no ha de ser así, no ha de ser así entre ustedes. Que el primero sea el último y el que quiera ser el más importante que sea el servidor de todos ustedes. La palabra economía tiene una raíz en la tradición de la iglesia. Nació precisamente en la reflexión eclesial. La cultura de la paz. El domingo celebrábamos Pentecostés y este saludo del Señor resucitado, la paz esté con ustedes. La iglesia también es constructora de esta cultura de la paz, de la cultura del encuentro. Hay que tener este discernimiento justo sobre las nuevas tecnologías, cómo pueden tener esta contribución para la evangelización, el cuidado de la democracia, de los valores y principios de la doctrina social de la Iglesia, esta valoración positiva de la interculturalidad y finalmente también esta renovación eclesial. La Iglesia entonces que está en camino. La conclusión de este documento es una conclusión abierta. Nuevos caminos. Muchos me han dicho, y yo he sentido el malestar de muchos hermanos que me dicen, Padre, ¿y quién nos asegura que después de esto algo va a cambiar? Siempre ha sido así, siempre nos piden colaboraciones, nos piden siempre aportes, documentos de instrumentos de trabajo y luego no cambia nada, queda ahí en un papel y ahí queda. Les he dicho precisamente por eso. Este documento no tiene nada, esta asamblea no tiene nada prefabricado. Por eso es la escucha, por eso es el discernimiento. Y yo no puedo mentirles y decirles al final de ese túnel vamos a encontrar esto. Porque ya sería condicionar, manipular al Espíritu Santo. Esa es la tentación idolátrica que tenemos todos. Nos ponemos en camino. ¿Qué vamos a encontrar al final del túnel? Eso lo sabremos en noviembre. Pero antes no lo sabe nadie.
Y por eso es la importancia de este momento de escucha, porque en el camino se van haciendo los ajustes, en el camino vamos viendo los cansancios, vamos viendo también las fortalezas que tenemos. A veces parece un camino desierto, árido, rocoso, pero ahí nos sorprende el Señor. Y por eso la imagen de nuestra Madre de Guadalupe. Cuando San Juan Diego iba por la cumbre del Tepeyac, en esa cumbre rocosa, no pensaba haberse encontrado con la Madre de Dios. Y ahí es cuando le dice la madre a Juan Diego: hijo mío, el más pequeño de mis hijos, no es nada lo que te preocupa. No estoy aquí yo, que soy tu madre, no te tengo apretado a mi pecho con mis brazos en cruz. Entonces es María la que nos acompaña. Dejémonos sorprender, no pongamos cálculo o resistencia a este momento de escucha, de aporte. Dejemos que el Señor al final del camino, al final del túnel, abra caminos. No un camino, caminos, porque somos muchos pueblos, pero es un solo Señor, un solo Espíritu que actúa en todos. Pero tengamos entonces esta confianza de saber que Él pone su mano en nuestros hombros y que Él es el divino caminante. Digámosle, pues, quédate con nosotros, Señor, y que esta asamblea sea para la mayor gloria de Dios, de su corazón. Bien, esta es la primera parte que yo quería compartirles sobre el contenido de la asamblea. Tenemos el documento de camino que es muy rico, muy importante. Ustedes lo pueden descargar. Ya les voy ahora a hacer ver la plataforma donde tenemos. Entonces, esta es la primera parte sobre el contenido. Pues no sé si están ustedes un poco cansados y si les aburrí un poco. Perdonen, pues así es mi tono de voz, a veces medio dormilón. A todos nos ha dado el Señor un don. A mí me ha dado el don de hacer dormir a la gente, pues no es cierto. Así que ya saben que por eso el Papa Francisco dice no hablen más de 7 minutos, y a veces cuando ya hablo más de 7 minutos ya comienzan a sonar las campanas pues en las cabezas de los fieles, ¿no es cierto? Acá hacen tin, ton, entonces, bueno, pues yo quería con esta primera parte, no sé si padre, seguimos la segunda parte o hacemos aquí unas preguntas sobre el contenido de la asamblea. Gracias, padre Sebastián. No sé cómo están los ánimos de nuestras comunidades, de nuestras iglesias de sucumbíos. ¿Están bien? ¿Están dormidos? ¿Para despertarse? Estamos despiertos, padre. Animados. Despiertos. Súper animados. Animados, reanimados. Viva la asamblea, entonces. Entonces, no sé si queremos hacer aquí unas preguntas de esta primera parte, para luego ya entrarnos a la parte ya más técnica, la parte ya de la plataforma. Si algo tienen un poco de dudas de qué es la asamblea, por qué es la asamblea, quiénes pueden participar, del contenido que acabamos de ver del documento de camino, del método ver, juzgar, actuar, de la vida de nuestros pueblos, del encuentro con Jesucristo, o ya de la conversión personal, comunitaria y social. O si algo no quedó claro y quieren que repita, pues tengo yo todo el tiempo para ustedes. Por favor, entonces una rueda de preguntas. ¿Quién dijo yo? Bueno, pues oigan, eso me dice que todos entendieron. ¿O nadie entendió, padre? Bueno, pues no hay que ser tan dramáticos tampoco, pues eso ya me va a bajar el autoestima, pero... Padre Jesús, culpable. No, muy bien. Si alguien tiene algún comentario o algún aporte también de lo que ha visto o de lo que escuchó, o si han ya socializado un poco este documento, pues es el momento para compartirlo, y si no, pues ya iniciamos la segunda parte, que les digo ya sería la parte ya más técnica, la parte ya metodológica, digital de la participación de la asamblea.
Dígame con Padre, confianza. Sí, no, buena. no sé si de pronto sea como una pregunta, pero que más que una pregunta, de pronto es como claridad en cuanto a que cuando este documento se esté leyendo en los diferentes lugares, me imagino que también en esa misma dinámica de diálogo puede que, no sé, al tratar uno de los temas o al tratar los temas así a nivel general, pueda que surjan algunos otros que no quiere decir que tengan que propiamente basarse en los temas que nos sirven como de guía, ¿no? Pero que también al surgir otras cosas que pueda que no aparezcan aquí, eso se puede incluir como tema de participación, como tema de enriquecimiento de esta misma dinámica de asamblea. Claro, por supuesto, por supuesto. O sea, esta no es una camisa de fuerza. O sea, son, como les decía, 11 ángulos de la realidad. Puede haber muchos otros más. Por ejemplo, el que ahorita les acabo de decir, las cárceles no están ahí como una de las periferias. Se puede poner, ustedes tal vez pueden ponernos otra perspectiva, tal vez de la Amazonía, algo más ahí, las nacionalidades, los pueblos no contactados. Puede haber muchísimas otras realidades que no están aquí y que se puede también adjuntar en esta participación en estos cuestionarios. De eso se puede. O pedir también alguna ayuda directamente al CELAM. Por ejemplo, queremos que nos den una ayuda para enfermos terminales o alguna cosa, si alguien trabaja con el mundo de la salud, hay un drama muy grande, o también para, por ejemplo, el otro día me decían, y para los tóxicos dependientes, para los alcohólicos anónimos, ¿pueden participar? Por supuesto, por supuesto. Y tal vez ellos nos pueden dar también alguna clave para poder acompañarles. Y es la riqueza de este proceso de escucha, que no es solo para cumplir con una disposición, porque si no, ¿no es cierto? El obispo nos va a jalar las orejas o el padre ahí, ¿no es cierto? Nos va a estar ahí mandando un WhatsApp. Nosotros no llevamos control de eso, pero la riqueza, como les decía, cuando nos reunimos con el pueblo de Dios, vamos viendo en el camino que verdaderamente el Señor ha estado con nosotros. Yo les contaba este fenómeno que ya me había olvidado de la reapertura de los templos de hace un año. Y miren qué belleza haber trabajado, cómo se hizo una red de asistencia para todas estas personas. Contribuimos con todos, llegamos a muchos hogares y fue algo lindo. O sea, la pandemia también despertó esta sensibilidad. Puede haber, como les digo, otros, el mundo del trabajo. Claro que sí, pueden ponerlo ahí. Pueden poner ahí que hay dimensiones de nuestros pueblos, rostros que no están siendo considerados o que no tienen un discernimiento, una palabra todavía clara, por supuesto. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, gracias hermano. Bien, parece que no hay ninguna otra pregunta. Entonces, si les parece, vamos a la segunda parte, pues que ahí creo que va a haber más preguntas. Entonces, para la segunda parte ya hemos visto el contenido, qué es la asamblea, por qué, quiénes pueden participar. Ahora pues ya vamos a la parte operativa, a la parte práctica. ¿Cómo vamos a participar? ¿Cómo el pueblo de Dios puede entonces realmente participar en este proceso de escucha? Acordémonos que la asamblea tiene 3 momentos: esta mirada contemplativa, el discernimiento comunitario y la apertura, este sueño de los nuevos caminos. Entonces estamos ahora en el mes de mayo, este proceso, esta mirada contemplativa dura hasta el mes de junio y vamos entonces ya ahora sí a cómo participar. Les voy a pasar un videíto, un tutorial pequeñito para que pues nos vaya un poco ya ambientando en la plataforma de la Asamblea Eclesial. Me avisan si le pueden ver y si también el sonido es el adecuado. ¿Pueden ver ya la pantalla? Alguien que me diga ahí pues un ok. Está en blanco. Ya,
Ahora sí, entonces me dicen si escuchan el sonido. Sí, muy bien. ¿Sabe cómo registrarse en la plataforma de escucha? Escucha bien. Es muy fácil. Con estos 4 sencillos pasos usted podrá realizarlo. Ingrese en asambleaeclesial.lat en la sección de escucha. Una vez allí, encontrará una ventana identificada con el logo de la asamblea. Seleccione el idioma de su preferencia en la parte superior de la ventana. Para registrarse como usuario, presione el botón Regístrese aquí. Habiendo presionado la opción Regístrese aquí, el sistema desplegará el formulario. A continuación, puede diligenciarlo. Recuerde, los campos que tengan un asterisco son campos obligatorios. Por tanto, debe completar esa información para poder avanzar. Al completar la información solicitada, presione el botón Guardar. Y listo, ya tiene acceso con su correo electrónico y la clave ingresada en este formulario. Luego de registrarse, ingresará directamente a la plataforma. A partir de la segunda sesión, usted suministrará el correo que registró en la casilla de usuario y la clave que generó. Luego presione el botón Iniciar sesión. Si por algún motivo olvida su clave, presione el botón Olvidé mi contraseña. El sistema solicitará la selección de tipo acceso, donde se debe seleccionar la opción usuario. Luego debe ingresar su correo electrónico y presionar el botón Recuperar clave. A continuación, el sistema mostrará el siguiente mensaje. Se ha enviado la nueva contraseña de acceso al sistema al correo electrónico registrado. Allí recibirá la nueva clave de acceso. Para cualquier consulta, duda o inquietud, escriba al correo plataformaescucha@asambleaeclesial.lat o contacte por WhatsApp o Telegram al siguiente número: +56 9 394 788. Bien. Espero pues con este video tutorial más o menos haya quedado claro un poco el proceso de participación. De todas maneras, yo les voy a presentar ahora brevemente, para los que aún no conocen bien, la página de la Asamblea Eclesial. Entonces, cuando entremos al buscador de Google, vamos a entrar a poner asambleaeclesial.lat. Entonces la página de la plataforma de la asamblea nos va a salir de la siguiente manera. Entonces ponemos asambleaeclesial.lat y esta es la página principal de la asamblea eclesial. Aquí, en cuanto a la asamblea, ustedes tienen los documentos, miren aquí, para la participación y algunos contenidos principales, el logo también de esta asamblea, que es esta barca que navega en el mar de la historia, que tiene pues ahí como timón la cruz de Jesús y en el cielo también la estrella María, estrella de la mañana, y tienen también la oración preparatoria, que al final, si quieren, podemos también hacerlo antes de terminar, y tiene otra pestaña, el itinerario de esta asamblea. El itinerario de esta asamblea, entonces, como ya veíamos, tiene una fase de la espiritualidad, la escucha,
Tienen ahí ustedes algunas guías también que les pueden servir. Y en el momento, pues ahora en la fase que estamos de la asamblea es la fase de la escucha. Entonces, este proceso de escucha lo hacemos a partir de estos documentos que ya les había presentado. Yo ya les presenté en una síntesis brevísima esta hora de nuestros pueblos latinoamericanos y del Caribe, la hora de la iglesia, el encuentro con Jesús y la conversión, la salida. Tienen el documento de camino, todo esto lo pueden descargar en formato PDF gratuito. Tienen la guía metodológica completa, la guía metodológica simplificada. Esta versión popular es la que les recomiendo, es la última versión que está una síntesis tanto del documento de camino como de la guía metodológica. Es como que se hizo estos dos documentos en un folletito muy simple. Y finalmente también el manual para la plataforma de escucha. El tutorial que acabo de presentarles está también aquí en formato PDF. Apareció ya en estos días la guía, y al final también les voy a poner, de las preguntas del cuestionario cuando ustedes vayan a tener un grupo, una asamblea, sea por Zoom o sea física, cuidando las medidas de bioseguridad, para que ustedes tengan aquí estos datos, o pueden también llenarlo en su celular. Si llenan en un formato físico, después no se olviden de escanearlo o de pasarlo en formato Word y pueden adjuntar este archivo. Tienen los tutoriales que les acabo de pasar. Hay un tutorial en portugués y 2 tutoriales del proceso de escucha y de cómo registrarse. Y aquí viene en la última parte de esta pestaña de la escucha ya el proceso del registro. Ustedes tienen aquí entonces ya esta mini ventana para registrarse. Entonces, aquí viene el registro. Ustedes ponen aquí, si aún no se registran, si van a entrar por primera vez, ponen registrarse aquí. Entonces, dan un clic en registrarse aquí y les va a aparecer un cuestionario donde deben poner sus nombres, apellidos, el correo electrónico y otros datos personales. Los que están con un asterisco rojo son campos obligatorios que deben llenarlos. El domicilio, esta parte ya no es obligatoria. Acá deben aceptar las condiciones de uso, el deseo de participar en la asamblea. Y aquí ustedes deben poner una clave fácil. Esto, como les digo, no es la clave del correo que ustedes tienen. Pueden poner otra clave, pueden poner Ecuador, América o dedo, la palabra que ustedes quieran, de fácil memoria. Y una vez que ya llenan estos datos, dan clic en este botoncito azul de guardar. Cuando ya han enviado, entonces pueden iniciar la sesión. Y cuando ya inician la sesión, entonces ponen aquí su correo, la contraseña y dan en iniciar sesión el clic. Entonces esta es la primera parte, como les digo, del registro. No es difícil, no es complicado. Una vez que ya entran aquí al registro, se les abre ya la plataforma para ya ir llenando las preguntas que les voy a poner ya en el formato Word, los cuestionarios. Ahora, aquí lo importante o lo principal es la participación comunitaria, pero también hay la participación individual. Pero se recomienda precisamente por este movimiento asamblear que sea la escucha comunitaria. Entonces ahí vienen estos cuestionarios que ahora les voy a compartir. De esta parte, como les digo, técnica, si quieren, hasta aquí tienen alguna pregunta de la plataforma. Si a alguien no le quedó claro cómo entrar, cómo registrarse, esa parte no sé si alguien tiene alguna duda. Buenas tardes. Yo sí tengo una duda. Soy Dioselina Peña. Jocelyn. Dos cositas.
Primero, que pues si es posible enviar o como sea los pasos, ¿no? Paso 1, paso 2, de cómo entrar, o sea, registrarse y todo lo demás. Y Ya. segundo, es el trabajo que se va a hacer, digamos, como ser una parroquia o zona pastoral a la que nosotros pues pertenecemos aquí. Entonces, si se recoge los aportes de todas esas comunidades, ¿lo enviamos directamente por esa plataforma? Ya. Eso es una pregunta, eso nomás. Muchísimas gracias, Dioselina. Gracias. Ahorita entonces voy a pasarles brevemente esta guía para la participación en la plataforma con los pasos. Son 4 pasos nada más, tal vez yo ahí más les compliqué la vida, pero son 4 pasos sencillísimos. Yo lo que le hice ahorita es un poco presentarles la plataforma, pero son solo 4 pasos sencillísimos. Si después, mientras terminamos esto, hay una rondita de cachos, no, perdón, una rondita de preguntas, yo les puedo también ya enviar todos estos documentos PDF aquí en el chat de esta reunión. Entonces, por favor, permítanme compartirles esta guía y luego les respondo la segunda pregunta. El manual del usuario. A ver. Me dicen si están viendo ya la pantalla con el título Manual del usuario, plataforma de escucha. Sí. Ya. Adelante. Gracias. Entonces, este es el manual del usuario. Una vez que ya tenemos listo, claro, la estructura, el cuadrilátero de la asamblea, ahora sí hemos convocado al grupo para participar y ya nos hemos registrado. Ahora sí vamos ya a este momento de la plataforma de escucha. Les decía entonces el link para participar en cualquier buscador, en Google, en Safari, en el que ustedes tengan, dan entonces asambleaeclesial.lat. Esa es la dirección de la plataforma de la asamblea. Una vez que entramos a asambleaeclesial.lat, les decía, tenemos que irnos a la pestaña de escucha. Y aquí vienen ya los pasos. 4 pasos. Miren, primero, como les decía, una vez que se realiza el ingreso en el link indicado asambleaeclesial.lat y nos vamos a la pestaña de escucha, se abrirá el sistema por medio del botón registrarse aquí. Podrá realizar su registro para tener el acceso. ¿Se acuerdan esta pestañita que estaba en este lugar? Entonces, antes de crear de entrar por usuario, tenemos que registrarnos y todos los campos que les dice ver que tienen un asterisco de color rojo son obligatorios. Aquí también hago un paréntesis. Toda esta información es confidencial. O sea, lo que ustedes vayan a enviar es confidencial. No es que se va, ¿no es cierto?, a hacer después un muro en Facebook y se va a poner las participaciones. No. Esto es confidencial y va directo a la plataforma del CELAM, pero también se quiere garantizar que sea un proceso transparente, por eso se les pide el registro, es decir, para que no sean, ¿no es cierto?, personas ficticias que están participando o solo de un poco, como un grupo, como decía el Papa Francisco en este mensaje, de una élite, sino tener este respaldo para saber que verdaderamente este proceso de participación es real. El primer paso, entonces, como les decía, dar clic en registrarse aquí. El segundo paso es llenar estos campos obligatorios una vez que se ha abierto este formulario y dar clic en guardar. El tercer paso, una vez que ya nos hemos registrado y hemos creado ya el usuario y la clave, entonces la información solicitada se la accede a través del correo electrónico y la clave ingresada en el
formulario. Y finalmente, luego de registrarse en la primera ocasión, se ingresa directamente a la plataforma y a partir de la segunda tiene que ingresar indicando en la casilla usuario el correo electrónico y digitar la clave ingresada en el formulario de registro. Luego presionar el botón iniciar sesión. Eso es todo. Y una vez que ustedes ya se registraron, ya tienen el usuario, ya tienen la clave, ingresan ahí. Entonces, bueno, hay la posibilidad, si alguien se olvida su contraseña, tienen aquí también un botón para ingresar su correo electrónico y le dan otra contraseña para poder ingresar. También hay eso, si alguien olvidó, por eso les decía, pongan no la contraseña del correo electrónico personal, sino una contraseña muy sencilla. Puede ser Ave María, Padre Nuestro, Credo, una contraseña que no vaya a ser tampoco de compromiso de confidencialidad. Entonces pueden también recuperar la clave, que les decía el proceso que también hay para recuperar la clave. Y el quinto paso, al iniciar la sesión en el sistema se visualizarán los siguientes iconos. Miren, cuando ustedes abren ya el usuario, van a encontrar esta ventana. Si miran, una ventana con 4 cuadritos. Y ahí ustedes, esta ventana la van a abrir, pueden abrirla las veces que quieran. Y ingresar, enviar el material de participación, cuantas asambleas ustedes hayan también conformado. La primera es la participación personal. Ustedes individualmente pueden también participar. Yo ya he participado, entonces dan a clic en participación personal y pueden ustedes tener ya su participación. O sea, quiénes son, los datos, las prioridades de todo de estas preguntas, las pueden ir llenando. Si van a hacer esta asamblea en un grupo de catequesis, ponen aquí participación grupal y luego adjuntan el material. O si también hay foros temáticos, por ejemplo, hay un foro de ecología y ustedes quieren participar en ese foro, pueden también dar clic aquí en foros temáticos y también dar su opinión. O encuestas, también hay otras encuestas alternas que si quieren participar pueden hacerlas, pero esta ventana se va a abrir siempre que ustedes ingresen su usuario y su contraseña. Y cada vez que hagan una reunión, por ejemplo, este fin de semana me reuní con el Consejo Pastoral. La próxima semana me pienso reunir con los catequistas. Y tal vez la próxima semana me reúna con los hermanos del camino neocatecumenal. Entonces yo en esta participación voy a enviar estos cuestionarios que he participado, que he hecho esta asamblea. La participación personal, como les decía, aquí tienen todas las opciones múltiples. Ustedes van viendo, no se ve bien aquí un poco la imagen, pero todo es de opción múltiple en el cuestionario personal. Y eso lo pueden llenar de una vez o ponen pausa y guardar y seguir llenando las veces que ustedes vean necesario. La participación personal. Como les digo, esta guía les voy a enviar y la que nos interesa es la participación grupal. Entonces, al ingresar en la opción participación grupal, el sistema despliega la encuesta activa de este tipo. Lo mismo, seleccione 5 temas ausentes en su pastoral, de estos que hemos visto, de economía, cultura, violencia, democracia, COVID, abusos sexuales, clericalismo. ¿Cuáles de esos ha estado ausente su pastoral? Ustedes seleccionan 1 o 2, los que ustedes vean. Los que han estado presentes, por ejemplo, ha estado presente el tema de la ecología, el tema de la cultura de la paz, pueden ponerlo, lo que es real, lo que ustedes vean en su asamblea. Y agregar ya participantes y inscritos. Entonces yo creo que esta es la primera parte que nuestra hermana, de todas maneras este documento lo pueden descargar ahí y yo también lo voy
adjuntar en el chat de esta reunión. No es muy difícil, como les digo, son 5 pasos y no hay que tenerle miedo. Lo principal es familiarizarnos con el sistema y luego es súper fácil, súper fácil. Y ahora entonces le respondo la segunda pregunta sobre ya el registro. No sé si nuestra hermana está todavía ahí, Dioselina. Sí, le estoy escuchando. Ya, no sé si de la primera pregunta quedó claro un poco los pasos. Ya está más claro. Ya, y ahora sí, si nos puede decir para todos la segunda pregunta. La segunda pregunta es, luego que ya se tiene el recogido lo que se les ha escuchado a la gente, lo que ellos han podido aportar, entonces se les envía directo, esa era la pregunta. Porque normalmente en nuestra iglesia pues hemos tratado a veces de recoger todo y luego a nivel de vicariato en otras oportunidades de participación. Entonces, a eso yo quería preguntarle, o sea, estábamos preocupados aquí de que si tenemos que enviar directo lo que ya la gente ha aportado. Eso era. Muchísimas gracias. Sí, aquí también se nos pide la mayor fidelidad. Primero en la escucha. Como les digo, no se trata de dar respuestas lindas, de quedar bien, de decir sí, aquí no es cierto, estamos ya en el tercer cielo de San Pablo. No, aquí ya vivimos entre ángeles. No, se trata de dar este diagnóstico, esta radiografía de lo que estamos viviendo. Como decía la Constitución Pastoral Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, las alegrías y esperanzas, las tristezas y los desafíos del hoy de nuestros pueblos. O sea, lo que estamos viviendo, lo que nos está pasando, las dificultades que tenemos en la pastoral, no hemos puesto este tema de la pandemia en primer lugar porque pusimos a la familia, no hemos puesto el tema de la economía porque para nosotros nos hemos enfocado en la cultura, en la educación, lo que ustedes vean. Y eso lo envían directamente a la plataforma del CELAM. No somos nosotros los delegados para tabular estos datos. Ellos ya tienen ahí sus comisiones, sus sistemas para tabular la escucha de todo el continente. Entonces nosotros no tenemos que hacer eso, nosotros simplemente enviamos como grupos, como les decía, como comunidades parroquiales, como colegios, como grupos de oración, también su participación personal, eso lo envían y por eso les decía, también ustedes en la medida que puedan, deberían tener una copia para ustedes, para su discernimiento. Por ejemplo, yo me reuní con el Consejo Pastoral y todas estas luces nos ayudaron a ver mejor la realidad de nuestra parroquia. Oye, ya estoy ya. Entonces, como Ya vengo, Lisa. No se le escucha. Apagó el audio, padre. Oigan, alguien me apagó el audio, yo he estado hablando, pero... Perdón, padre. Pedirle a los participantes que apagaren los audios porque había mucho ruido, por eso es que le han silenciado el micrófono. Perdón, pero padre. en buena hora que no me escucharon. Bueno, ¿quieren escuchar lo que acabé de decirle? Por supuesto. No, es que dijo, perdón, Lisen, ¿no es cierto? Me voy. Entonces iba a decir, bueno, pues ya cada vez me van dando distintos rostros, desde doctor, licenciado, profesor y todo. Entonces, ahora siquiera me dijeron Lisen, ¿no es cierto? Perdón, Lisen, ya me voy. Entonces, al menos hoy me han dado un título académico ya superior, pues me dijeron Lisen. Eso ya voy a ir anotando ahí en mi colección de títulos de Lisen. Entonces, bueno, les decía que esto tiene un doble propósito. Primero, participar
de este proceso latinoamericano de escucha. Y un segundo propósito también, conocer mejor, palpar, sentir la vida de nuestros pueblos, de nuestro prójimo. Y por eso les decía, este momento también hay que verlo como un momento de retroalimentación, no simplemente cumplir por el cumplir, el deber por el deber que decía la ética de Immanuel Kant, sino también que a partir de esto yo también voy a centrarme mejor en mi territorio, voy a conocer mejor, voy con mi gente, mis hermanos, con mis grupos, a ver mejor lo que verdaderamente tal vez por distintas emergencias las he dejado a un lado, pero que hoy vemos que la iglesia nos está invitando a todo esto. Por ejemplo, en mi parroquia, en cuanto a ecología, no hemos hecho nada. Nada, pero nada, o sea, nada. Y ahora vinieron una red de unas flores que hablan, así se llama la asociación, y quieren hacer unos diálogos juveniles de ecología con los distintos capillas, distintos barrios, y quieren hacer un conversatorio juvenil sobre ecología, el cuidado del agua y el reciclaje. Miren, entonces yo les dije encantados, o sea, si yo puedo ir y darles una palabra, ¿no es cierto?, acerca del cristianismo, perfecto, nos unimos y avanzamos para decirles, miren, hay cosas que pero esto, como les digo, no es que por eso vamos a ir al purgatorio, ¿no es cierto? No tengan miedo de que nos van a crucificar y nos van a... No, o sea, son momentos en que este discernimiento nos ayudará a poner ciertas prioridades y luego también a poner líneas de trabajo. Entonces, todo se envía a la asamblea y luego, si ustedes a través de la conferencia pueden también pedir un resultado anónimo, claro, no van a decir tal grupo, pero sí de todas las respuestas de su respectiva jurisdicción, puede ser. O sea, ahí hay el sistema del CELAM, puede decir en Ecuador, una prioridad es, ¿no es cierto?, fue la pandemia. Tal vez en la región amazónica una prioridad fue la economía. En la arquidiócesis de Quito, estoy poniendo solo ejemplos hipotéticos, fue una prioridad la democracia. Se puede pedir eso al final del proceso de participación, no ahorita. Al final del proceso de escucha se puede pedir al CELAM que envíe el resultado de los datos y del total de participaciones que ha habido en cada jurisdicción. Eso sí se puede pedir, pero nosotros no tenemos que hacer, como les decía, ninguna síntesis. Simplemente nuestro papel es fomentar, es motivar, es que se comience a hablar de esta asamblea, que haya un eco de esta asamblea, al menos en nuestros grupos, en las personas que están junto a nosotros, en el barrio, y que les digamos con estos tutoriales, así se puede participar. Nada más. Ese es el carácter de la asamblea. No es impositivo, pero es el momento para también mirarnos, mirar la realidad y tratar entonces de contribuir para este discernimiento. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, ahora sí ya todos quedaron silenciados, pues ya no escucho ni los pollitos que estaba escuchando antes, pues yo por ahí escuchaba unos pollitos o unos pajaritos y me daba, digo, ahí están ya en el cuarto sueño. Bueno, ¿alguien más que quiera compartir o alguna duda, alguna dificultad que vean en este proceso? Bueno, voy a ponerles el formulario de las preguntas de Word que les había dicho, que ya está ahí también en esta página de la asamblea. A ver, dígame. También ahí había la opción de compartir videos, de compartir fotos o compartir también cosas así como PDFs o cosas que ya se hayan elaborado, qué sé yo, ¿no? Por ejemplo, Dioselina haya tomado el cuestionario en una comunidad donde no hay internet.
y la trae y ese lo escanea y lo envía. ¿Se puede hacer eso? Perfecto, sí. Ahí déjenme ver si logro recuperar aquí tengo. Entonces, ¿se acuerdan que cuando les presenté estos cuatro cajoncitos, estos 4 cuadraditos que estaban ahí en el manual de la escucha? Perdonen que les pase así la pantalla rápidamente, pero ¿se acuerdan que había una opción, un cuadradito, que se despliega una vez que abren el usuario, la vista principal? Aquí miren, hay en la participación grupal, en los foros temáticos, ustedes pueden añadir, adjuntar, porque aquí se les va a poner la opción de adjuntar el archivo. Ustedes pueden poner ahí también las fotos, pueden poner el registro, pueden poner una cartelera que hicieron, o hay un Zoom, los que están ahora participando hacen una captura de pantalla y lo mandan. O si algún grupo, ¿no es cierto? Yo que sé, los monaguillos hicieron un TikTok, alguna cosa, ¿no es cierto?, de la asamblea, pueden también enviarlo, o sea, todo suma. O también pueden enviar un testimonio de algún hermano o hermana, pueden enviarlo, una pequeña grabación que anime, que fomente. Entonces, todo eso contribuye. Como les decía, todo suma. Nada está excluido porque es precisamente esta primera parte, una etapa, una fase de escucha. Bien, no sé si están viendo ustedes una pantalla de Word que dice Asamblea Eclesial de Latinoamérica, cuestionario para el tiempo de escucha sinodal de la Asamblea. Si alguien me da un clic, un OK. Bueno. No hay ningún cuestionario. No hay nada. No se ve tan claro ahí. Entonces no ven. Ahora permítanme entonces volver a abrir porque mi computadora ya está un poquito ya con ganas de jubilarse. A ver, déjenme ver si puedo volver a compartir pantalla. Ven ahí entonces, ahí cuestionario para Ahí está, ahí sí. para el tiempo de la escucha sinodal. Bien, entonces este sería ya las hojas, el material que deberíamos tener a mano o en la pantalla de la computadora cuando vamos a reunirnos en una reunión Zoom o si vamos a tener algún encuentro presencial con las medidas de bioseguridad. Esto lo podemos tener en la computadora o si lo tienen impreso, puede también ser de esa manera. Entonces, ¿cuáles son estos cuestionarios? A ver, les invitamos a participar de este espacio de consulta para contribuir con el documento para el camino de la Asamblea de América Latina y el Caribe. Como pueblo de Dios queremos aportar a construir sinodalmente nuestra iglesia, escuchando especialmente las necesidades de quienes sufren todo tipo de pobreza. Queremos prestar nuestra inteligencia y nuestras manos a Jesús para hacer su tarea y juntos hacer el mismo camino. Entonces, lo primero es la identificación. Cuando vamos a hacer una asamblea, debemos identificar a las personas que participaron. Si de esta asamblea vamos a participar 10 personas, hay que poner el nombre de las 10 personas. ¿Se acuerdan que les decía que esto no es algo ficticio? Se guarda total discreción de los datos, pero también se pide que sea un encuentro real. No es que yo digo, ¿no es cierto?, Sebastián Panizo, por quedar bien, me reuní con el Juan 23 de mi parroquia y mandé los datos y dije como que me hubiera reunido. No, sino el nombre y apellido de las personas que están formando la asamblea. El correo electrónico, eso habría que tener de antemano ya lleno para no perder tiempo en la primera parte de la asamblea. La fecha de nacimiento, género, el país y si desea seguir participando en otras consultas. Esa hoja ustedes pueden llenarla ya antes. O sea, si voy a tener la reunión con los catequistas y sé que son 20 catequistas, yo ya podría tener esos datos llenos
de antemano para no perder tiempo en la asamblea. ¿A qué organización, diócesis, parroquia, movimiento pertenecen? Y ya un poco la reflexión comunitaria desde la acción pastoral. Hay que describir brevemente, dicen que no es más de 600 palabras, es decir, 4 líneas máximo, estos ámbitos. Por ejemplo, la preparación de los sacramentos, la pastoral juvenil, la pastoral familiar, cómo ha estado en su parroquia, la pastoral misionera, la pastoral de Cáritas, la acción de ayuda, de promoción de las personas, la pastoral litúrgica, los grupos, las actividades, la Eucaristía, los ministerios laicales, la comunidad de vida, pastorales específicas, trabajo con ministerios eclesiales, presbiterados, seminarios, diaconado u otras actividades. Y lo que más nos duele de esta realidad que estamos viviendo. Entonces, ¿qué es lo que nos duele de esta realidad que estamos viviendo? Ustedes ven, yo qué sé, la injusticia, la corrupción, lo que ustedes sientan que de su realidad es lo que está más a la flor del corazón, lo que nos da esperanza, que a pesar de las dificultades hemos estado unidos, que de la enfermedad no ha tenido la última palabra, que ha habido una comunidad que nos ha sostenido y seguimos con los temas importantes para nuestra pastoral. Seleccione entonces de estos temas cuáles son los más importantes para su pastoral. ¿Se acuerdan que estos temas eran 11? Las gentes que se declaran agnósticas, del clericalismo. Uno de estos temas, 5 de estos temas, ustedes deben poner cuáles son los más relevantes y por qué. Por ejemplo, el envejecimiento de la población, porque en nuestras asambleas litúrgicas o nuestros grupos hay, ¿no es cierto?, ya solo gente de 50 en adelante y nos preocupan la fuga, el éxodo de los jóvenes. Puede ser otra realidad que para nosotros es importante, la creciente violencia en nuestras sociedades, porque vemos, ¿no es cierto?, en los noticieros cada vez más noticias de asaltos, de secuestros. También hemos visto que se ha intensificado la violencia intrafamiliar. Puede ser otra, entonces, los jóvenes como actores sociales de cultura. Sí, las redes sociales, la tecnología, los jóvenes como que eso les engancha y eso sería importante también dar una orientación. 5 temas que ustedes vean que son los más principales y por qué. Y 5 de estos temas que han estado ausentes. ¿Y por qué? Tal vez el modelo económico y social no lo hemos visto porque ha sido para nosotros más importante la atención de la pastoral familiar, de la catequesis, de la liturgia, no lo hemos tomado muy en cuenta. Puede los temas que ustedes vean, ¿no es cierto?, el crecimiento cada vez mayor de las iglesias evangélicas y pentecostales, tal vez no, porque en nuestro territorio no hay, ¿no es cierto?, no hay un proselitismo de las sectas, no, para nosotros no nos afecta todavía esto, como en otros lugares, como en Brasil, en Centroamérica, puede ser. Entonces estábamos aquí en este tema de poner los temas que consideran más relevantes. En la segunda parte de este formulario, los temas ausentes de su pastoral, como ya les había indicado, con ejemplos ficticios, y responda a estas preguntas. Miren, ¿qué desafíos nos plantean estas reflexiones? En su vida personal, en su vida comunitaria, en su país, en América Latina y el Caribe. Un punto cuarto de este formulario, desde la experiencia que tiene en su trabajo pastoral, ¿cuáles son los 5 aspectos que desea incorporar en su camino de discipulado? Y una descripción breve. Entonces vamos a la parte última. Aquí están, miren, ¿cuáles son los compromisos
El compromiso de fortalecer la democracia, de seguir a Jesús, de trabajar por la cultura de la paz, la ecología integral. Ustedes de estos temas eligen 5. O la evangelización, los nuevos lenguajes pastorales, la lectura de la realidad, el discernimiento de los tiempos, las nuevas tecnologías. Ustedes dicen, estos 5 nos parecen que debemos integrarlos ya. Tal vez tecnologías. Necesitamos también tener una presencia, navegar en las redes sociales para también llegar a otros rostros, a otras comunidades. Por ejemplo, puede ser eso. Los 5 temas que ustedes vean que hay que incorporar y con una breve descripción al frente de cada tema. ¿Cómo los podrían incorporar a su realidad? ¿Cómo? A través de capacitaciones, formaciones, invitaciones a personas que saben de estos temas, en su vida comunitaria, en la iglesia del país y en la iglesia de Latinoamérica. Y las respuestas complementarias, como ya decía aquí nuestro hermano, cuando suban las respuestas a la plataforma pueden, no es necesario, pueden, si quieren, adjuntar archivos con material complementario, como las respuestas que elaboraron, documentos, proyectos, experiencias, videos, memes, fotografías, ilustraciones. Todo esto pueden también ayudarnos. Solicitamos que puedas indicar a qué área pastoral o temática se refiere el tema que compartes y esta nota, el material probable que este material no se alcance a procesar para la asamblea, pero quedará de utilidad para el trabajo posterior de generar conocimiento compartido de la vida pastoral. Bien, entonces ese es el esquema para la asamblea y eso es importante tenerlo claro para no desviarnos, porque después nos desviamos del tema y dicen, uy, ¿se enteró usted, padrecito, lo que ha pasado acá? Ha muerto de COVID la vecina y ni sé qué, y no ha dicho que sí. Oiga, pero le digo, pero estamos en la asamblea, pues, ¿no es cierto? Y nos desconcentramos, les digo de verdad. Por eso es importante tener ya este esquema o en la computadora para no perder el cuadro asamblear. Es difícil porque nos dispersamos y es lindo encontrarnos tal vez a los tiempos de encontrarnos con otras personas, pero es bueno que no perdamos que el propósito de esta reunión o de este encuentro que vamos a hacer es para participar de esta asamblea. Bien, ahora sí, pues alguna pregunta, comentario, dificultad que ustedes vean. Buenas tardes, padre. Quisiera hacerle una pregunta. ¿Hasta qué fecha es posible enviar los aportes grupales o personales? Ya, muchísimas gracias. Como les decía, estamos en este trimestre de la escucha, de la mirada contemplativa de nuestros pueblos. Hemos nosotros empezado este mes de mayo, tenemos todavía esta semana, diríamos, de estos días de mayo, y todo el mes de junio. Todo el mes de junio tenemos para armar estas asambleas. Lo primero, como les decía, la caridad empieza desde la casa. Los grupos que nosotros participamos. ¿Pueden repetirse? Otra pregunta. ¿Un hermano o hermana en 2 asambleas? Claro que sí. Por ejemplo, alguien es catequista y también es parte del coro y quieren hacer 2 participaciones. La misma persona puede repetirse, pero como les decía, es necesario la lista del registro. Entonces, sí pueden participar en dos grupos, sí, pueden participar individualmente también y todo ayuda. Pero tendríamos esta semana hasta que termina mayo y todo el mes de junio. Todo el mes de junio para elaborar. Y luego ustedes ven esta asamblea, cuando uno tiene clara, pues más o menos se irán 45 minutos, 40 minutos. O sea, si uno ya lo tiene claro el esquema, la participación, cómo promover también la participación de todos los miembros que están ahí. Ahora sí, también una dificultad, ¿no es cierto?, es no armar asambleas muy numerosas.
Porque si vamos a armar una asamblea con 400 hermanos, ¿cuándo escucho, no es cierto? 400 opiniones de la primera pregunta, 400, o sea, como les digo, también hay que tener de acuerdo al tiempo el número de participantes, pero generalmente en grupos no son muy grandes, o sea, un grupo de 35, 30, que más o menos son los grupos de grupos de muchachos, y si no dividirlos, o sea, si voy a hacer tal vez una asamblea con un paralelo de una unidad educativa y son 70, puedo tal vez dividirlo en 3 grupos para hacer la participación más dinámica y más breve que escuchar a 70 alumnos de un paralelo. Le estoy poniendo un ejemplo. También hay que mirar ese factor tiempo y también cuidar la participación de todos. Muchas gracias, Ruth. Gracias. Gracias, padre. Tal vez alguna otra pregunta por ahí. Sí, soy Susana de Puerto Libre. Quería preguntar si se podría mandar en audio lo que se recoge de los aportes. Porque me parece haber entendido que se podían mandar archivos adjuntos, pero se puede grabar a las personas y enviarlo grabado, no transcrito. Esa es mi pregunta, gracias. Se recomienda mejor escrito porque precisamente después en las plataformas que tienen en el CELAM es para la tabulación mucho mejor, a no ser que haya una dificultad muy grave. Y también, bueno, en el lenguaje español, tal vez una dificultad será entrar en algunas comunidades que tienen pues otra lengua madre nativa, pero ahí se recomienda la traducción y, como les digo, la síntesis. Por eso les decía de cada opción, por ejemplo, en mi pastoral una prioridad fue la cultura de la paz. ¿Y por qué? Y como les decía, no más de 600 palabras, es decir, 3 líneas. Por eso les digo, el que va a hacer la transcripción, en este caso, el que va a ser de secretario de la asamblea, debe tener esta capacidad de síntesis para enviar los datos. El audio pueden enviarle, pero como documentos adjuntos puede ser, por si hay la participación es demasiado rica, ustedes pueden adjuntar este audio diciendo que pues también hay otras participaciones, otros valiosos aportes, pero la participación es en este formato, escrito. Gracias, hermana Susana. De pronto, ¿alguna otra pregunta que surja? Creo que ya vamos cerrando entonces este momento. Agradecer al Padre que nos ha compartido esto. No sé si desde sus computadoras podemos darle un emoticón de aplauso a nuestro ponente. No sé si es posible que todos puedan dar un aplauso. Dios les pague. Muchas gracias. Abran los micrófonos y aplaudan. Oh, también. Gracias, padre. Dios les pague. Con cariño, felicitaciones. Muchas gracias. Dios les pague. Bueno, en una parroquia donde estaban decían que por cada aplauso que le dan a un sacerdote deben rezar 10 Ave Marías y un Padre Nuestro. Con mucho gusto lo hacemos. Así que bueno, iré contando muchísimos Ave Marías y Padre Nuestro. No, Dios les pague a ustedes. Muchísimas gracias por esta invitación. Ha sido un momento muy lindo. Estoy a sus órdenes. Yo voy a pasarles estos documentos y cualquier otra indicación o observación que tengan, con mucho gusto me hacen llegar o le hacen llegar a Monseñor David para nosotros también hacerles llegar al CELAM. Pero animarles, sobre todo no quedarnos fuera, no tener miedo y a
participar y luego vivir cada momento. Ese es el último consejo que les doy. Vivamos cada etapa a plenitud. Yo les digo eso a los matrimonios, a los seminaristas cuando era formador. No quememos etapas. Cada etapa tiene su sabiduría, tiene su prueba, pero también tiene su riqueza. Entonces ahora debemos vivir, como decía el otro día un hermano, hay que darle con todo a este momento de la escucha. Después ya vendrá el otro momento del discernimiento y el momento de los nuevos caminos, pero no nos adelantemos. Vivamos esta etapa de la escucha con alma, vida y corazón. Gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Padre Sebastián, Gracias, padre. usted decía que tenía la oración de la asamblea para hacerla juntos. Ya, a ver, muy bien, gracias. Ahora les comparto y a ver quién nos ayuda leyendo la oración para la oración final. A ver, no sé si ustedes logran ver ahí en una página de color amarillo. Sí, señor. Entonces, a ver, ¿quién nos puede ayudar con la oración para la asamblea eclesial? ¿Cuál hermano o hermana? Padre de bondad, que conduces a tu iglesia que peregrina en América Latina y el Caribe, inspirándola para realizar un camino sinodal en salida desde la experiencia de las conferencias episcopales. Te suplicamos nos asistas con la luz de tu Espíritu Santo en este tiempo de preparación de nuestra asamblea eclesial, que con memoria agradecida recordará el documento de Aparecida, vislumbrando en el horizonte el jubileo guadalupano y de la redención. Que ante los desafíos presentes y futuros podamos reavivar nuestro compromiso como discípulos misioneros para que tengamos vida en Jesucristo, encontrando en Él la alegría, la paz y la esperanza que no defrauda. Que a través de la escucha, el diálogo y el encuentro, e inspirados por la voz profética del Papa Francisco para el cuidado de la casa común, de las culturas y el empeño por la fraternidad universal, seamos valientes para fomentar una economía solidaria y una educación integral, ayudando con amor a cuantos han sido descartados y excluidos. Que Santa María de Guadalupe y la sangre de tantos hombres y mujeres mártires que fecundaron nuestra fe nos animen en la misión encomendada. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Padre Paco nos iba a dar unas palabritas finales, tal vez. No. Ya se fue la computadora. Le escuchamos, padre. Estamos escuchándole. Ya, gracias. No, es que estaba viendo el cuadro. No, muchas agradecer toda la presencia de ustedes y agradecer al Padre Sebastián que nos ha ayudado a animar un poco este momento, ¿no? Le pido las gracias también de parte del obispo que no pudo estar acá terminando. Y sí, de veras que nos siga acompañando en este camino y que cada uno de nosotros sea multiplicador de todo lo que hemos escuchado en nuestras comunidades. Muchas gracias y adelante con el camino. Gracias. Gracias, Padre Paco. Gracias. Hasta luego. Entonces, una luego. buena tarde para todos. Gracias. Hasta luego. Chao, Hasta luego, Magdalena. gracias. Hasta luego, Padre. Chao, con Cuídate de todo. los pobres. Bueno, hermanitas y hermanos. Chao. Un gusto. Cuídate de los pobres. Chao, chao, chao. Feliz tarde. Santo Espíritu. Gracias. Gracias. Hasta la próxima reunión. Muchísimas gracias a todos. Gracias a la reunión. Gracias. Muy linda. Dios le pague a todos. Buena semana. Hasta luego. Abuelita. Ahí vamos, Luchito. ¿Ya le pago? Ma. Ma. No. Ya. Mano. Sí, ya le pago. Listo. Listo. Ánimo. Dios nos ayude.
ánimo. Hasta luego con todos. Hasta luego. Ok. Hasta luego. Que esté bien.